La generación. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, litigando, trabajando, tú sabes que es difícil. Ahora yo vi que tú publicabas y decías, Provincianos Unidos no serán vencidos, hermano. Mira, yo sé que la gente menosprecia y todo, pero para un provinciano es bien difícil trabajar aquí en Lima, así que ahí voy yo, litigando, sobreviviendo al golpe, como diría una canción por ahí. Pero ahí vamos, o sea, vamos sobreviviendo al trabajo. Es más, perdóname hermano, yo sé que soy invitado, ¿ah? Pero yo sé que tú debes ser la persona más indicada para contarle a la gente que nos está viendo, si es que les interesa, claro, ojalá no choquemos con el especial del humor, ojalá no choquemos con la transmisión del doctor Omar Hernández, ¿no? No, Pero yo sé que... Jorge Benavides me llamó y me dijo, Juan Carlos, 3 estrellas no pueden brillar en el firmamento. Vamos a suspender el inicio del programa hasta las 10 de la noche porque no queremos que nuestros seguidores vayan a su transmisión. Así que tranquilo, tenemos cancha abierta. Jorgito es gran amigo mío, me ha llamado, me ha dicho, ATV y la producción se ha puesto a disposición de ustedes. Es más, están televisando nuestra actividad en ATV, mi hermano. No, mira, yo te creo, ¿ah? Porque yo sé que tú eres abogado de estrellas. Tú has amenazado hoy día con contar secretos míos, pero yo tengo por contar una historia, hermano, que es pero inolvidable. Estoy totalmente seguro, no me dejará mentir el doctor Alfonso Ah, Vaz. Yo tengo una historia para contar, hermano, de una estrella de la televisión que tú defendías. Estamos 2021, esto habrá sido más o menos 2017, más o menos, cuando me hiciste pasar por secretaria, ¿te acuerdas o no? sí, sí, sí. Es algo bastante particular, es una historia que involucra a muchos colegas, que involucra a Benji, involucra a Omar, a Alfonso, a César, a Renzo, involucra a muchos, está bien, la contamos con mucho cariño. Pero te confieso, no sé si me quieran tanto en ATV, hermano. Como tú sabes, hace unas semanas atrás, bueno, no hace unas semanas, exactamente en el mes de noviembre del año pasado, se obtuvo bueno, logramos junto a Carlos Cáceres, a quien defendí una condena contra Andrea Llosa y contra su programa Nunca Más, y contra ATV y como tercero civilmente responsable también. De manera que no sé qué tanto me quieren. Yo creo que solamente me quiere Jorge Benavides. No me quiere el canal ATV, pero igual estamos en buenos oficios. A eso iba, a eso iba. O sea, yo lo que te decía era, aquí voy yo sobreviviendo, ¿no? Al litigio, sobreviviendo al golpe. Y yo creo que tú debes ser de las personas más indicadas para explicar qué significa sobrevivir al golpe. Y, hermano, te lo digo con mucho respeto, ¿ah? Yo recuerdo muchas defensas que tú has tenido, no solamente una, yo recuerdo varias, en las que, en las que la gente te da con palo. O sea, son aquellas defensas que normalmente un abogado no quiere tomar, ¿no? Pero yo te he visto batallar con tal pasión y enfrentarte a Tutilimundia, o sea, no te ha importado un pepino, te has empelonado y has ido contra la corriente y has dado batalla. ¿Y sabes qué es lo peor? Que has ganado, hermano. O sea, o sea, los laureles creo que te los mereces por la batalla del litigio. Y yo de verdad cuando tú me dijiste, oye Jeffrey, no puedo contar dónde me lo dijiste, pero cuando tú me dijiste, oye Jeffrey, hay que hacer una conversación entre los dos, entre amigos, para conversar del libro, yo te dije, va, para adelante. Y lo primero que se me vino a la cabeza es, yo tengo que contarle a las personas que nos quieran ver, a quien les interese ver esta conversación, ¿cómo es que Juan Carlos Portugal litiga en casos tan complejos? Te cuento una chiquita y por favor, perdóname, yo soy el invitado, pero te cuento una chiquita y quiero que tú lo expliques. Yo descubrí eh, que había gente, hermano, yo la verdad trato de ser lo mejor ser humano posible todos los días de mi vida, de lunes a domingo, las 24 horas. Pero a veces uno empieza a descubrir que hay gente que no lo quiere justamente por ser como somos.
Y yo creo que tú has vivido esa experiencia en carne propia, no puede ser como ser humano, como ciudadano, como Juan Carlos Portugal, pero creo que lo has vivido como abogado. O sea, cuando todo el mundo va en contra, cuando todo el mundo te da con palo, tú sigues batallando, ¿o me equivoco? Sí, mira, es que me parece, mi hermano, que hay retos bastante importantes y tú sabes perfectamente porque tienes defensas bastante mediáticas, bastante importantes también, que nosotros los jóvenes tenemos que aprovechar la puerta a la que tú en algún momento conversaste con mi amigo Benji. ¿No? Nos brindan un espacio, entremos por la puerta y tratemos de salir por la puerta que también nos permitieron ingresar. Y me parece que estamos en condiciones, por la formación que hemos tenido, por los años que hemos trabajado, los años que nos hemos esforzado, estamos en condiciones, como jóvenes que somos, de poder asumir casos bastante interesantes, bastante difíciles y, por supuesto, bastante conflictivos. Tú sabes perfectamente más que nadie que a veces, aunque esto suene bastante crudo y bastante drástico en la forma como se podía expresar la soberbia a partir de la afirmación que yo voy a señalar, pero no es soberbia, es que a veces los abogados penalistas que estamos focos de críticas por determinados casos de desagrado social, de apasionamiento social, de irracionalidad social, con cuotas de medios de comunicación que hace que el derecho salga por la ventana y no por la puerta, tenemos que bañarnos en aceite. Y quiero que esta expresión de bañarse en aceite no suponga una expresión de soberbia o de autobombo. No quiero que se denomine así, sino que tenemos que aceptar de que estamos en condiciones de poder enfrentar grandes casos. Tú perfectamente más que nadie sabes eso, mi hermano. Y que en estas condiciones profesionales, humanas, intelectuales, familiares, que comulgan en una defensa, podemos obtener grandes victorias. Y que en esa decisión de obtener grandes victorias tenemos que enfrentarnos a muchísimas personas, al espacio con nuestras familias, al espacio con nuestros amigos e incluso, Jefferson, al espacio con nuestros alumnos. Yo recuerdo mucho la defensa de un caso que asumí en Ayacucho, en donde algunas alumnas venían, esperaban el turno de la clase y al término de ella me decían, doctor Portugal, ¿por qué usted tiene que defender a esas personas? No digo que no me sienta orgulloso de que usted sea mi docente, pero ¿por qué usted, habiendo tantos malos abogados, que puede defender a estas malas personas? Utilizaban ese término, Jefferson, malos abogados. En alguna charla que tú y hemos tenido, tú citas permanentemente y a través de las citas asumes el recuerdo de tu maestro César Nakazaki Servigón, como él lo hace de su maestro Chinchisola. Tú dijiste una frase que me ha conmovido y que utilizo como ruta en cada paso, en cada calzado que doy. Y esa frase es la siguiente. Los abogados no podemos, o cuanto menos, los abogados penalistas no podemos ser cosmetólogos. Ah, claro. No podemos seleccionar y utilizar los casos más bonitos, estéticamente más lindos de la sociedad, porque si es que asumimos defender lo estéticamente más lindo de la sociedad, detrás de esa selección y elección de decisión, mi querido Jefferson, se encuentra el miedo al reto, el miedo a enfrentarnos nuevos escenarios. Y me parece que estamos en condiciones de entrar por la misma puerta al que tú has hecho referencia en otros casos. No, pero espérame. No. Hermano, yo te voy a aclarar un punto. Yo he dicho ya 2 veces esto. La primera vez que lo dije fue con mi buen amigo, hermano, el doctor César Nakazaki Seminario, claro. El doctor Nakazaki. Y la segunda vez lo dije con nuestro buen amigo, el doctor Bengolitas, el doctor Benji Espinosa. Pero espérate, hay una aclaración que yo tengo que hacer. Porque tú sabes que ahora se malinterpreta cualquier palabra, las redes sociales son un escenario de vapuleo. Yo he dicho esto, el derecho en general, bueno, en específico en todo caso el derecho penal, es una casa muy bien construida en nuestro país. Y el cambio de sistema
el cambio que ha representado el Código Procesal del 2004 a partir del año 2006 y que con su avance periódico ha venido irradiando todo el territorio nacional, nos ha permitido a ciertos abogados con determinadas características, pero sobre todo que resaltan por su juventud, ingresar a esa casa, no por la puerta principal, ojo, no por la principal, sino que hay una puerta por atrás, ¿cierto? Hay una puerta atrás por donde entran quienes dejan los víveres de la casa, por donde nos han dejado entrar, y eso es algo que hay que reconocer y hay que tener clarísimo. Y eso es algo que todos tienen que tener clarísimo. Porque si a ti te dejan entrar por la puerta de atrás, tú primero entras con respeto. Entras con respeto a aquellas personas que han dedicado su vida a construir esa casa. Porque mucho mayores que nosotros, mucho más conocedores que nosotros, hay en cantidades. Y ese respeto que nosotros tenemos que mantener, y ya que nos han dejado entrar por la puerta de atrás, tiene que ser unánime, tiene que ser uniforme. Entonces, agradezcamos nosotros que nos han dejado entrar por un costadito. Y ya que estamos dentro de la casa y hemos abierto la puerta, entonces dejemos la puerta abierta para que otras personas que quieran esforzarse y que quieran dedicarse puedan seguir ingresando por esa misma puerta. Esa es la idea, hermano. Eso es lo que yo he explicado en 2 oportunidades y esta sería la tercera. Y reconozco que efectivamente es así. Y me parece que esa puerta tenemos que dejarla abierta, pero también los cuartos limpios, la habitación limpia, la casa limpia, para que las generaciones como nosotros o las generaciones que dependen laboralmente de ti, que dependen laboralmente de mí, tengan la misma posibilidad de poder ingresar en esas mismas condiciones. Y a mí me alegra mucho esta entrevista, Jefferson, porque tú y yo coincidimos en muchísimas cosas. Más allá de que coincidimos en las defensas que socialmente son indeseables, pero allí en donde existe el primer concepto, existe la primera etiqueta, se esconde un prejuicio. Yo siempre sostengo esto. La primera impresión es la peor impresión. Cuanto menos en el derecho. La primera impresión seguramente a un medio de comunicación no formado utiliza este medio de comunicación en un medio escrito, un medio radial o lo que fuese, y lo coloca y lo condena. Para el periodista y para el hombre de comunicación que no está formado en leyes, porque hay periodistas que sí están formados en leyes, la primera impresión te etiqueta, la primera impresión te castiga. El prejuicio, hecho, análisis, cierto. Pero hay algunos, como nosotros, y como muchos profesionales que tratamos de darnos un espacio y tratamos de generar ciertas expectativas sobre personas que nos siguen y que de alguna forma también, ¿por qué no decirlo?, sienten cierta satisfacción al conversar con nosotros. Tenemos que enseñarle que el juicio es siempre importante y que la primera impresión podemos dejarla a los periodistas, pero los abogados, quienes nos formamos en derecho, no tenemos que utilizar el prejuicio como cara de rostro, sino por el contrario, utilizar el juicio como una expresión, como razonamiento, como nuestro hábitat de vida. Y a mí me agradece y a mí me resulta muy importante esta charla porque tú eres de esas personas muy detallista, muy escrupulosa, muy rigurosa. Te defines como un abogado que estructura muy bien sus casos, que estructura muy bien sus defensas y que además eres muy ordenado y muy organizado y además concentrado. Y eso a mí me genera una satisfacción bastante importante. No es solamente la admiración que siento hacia muchos abogados. Yo siento admiración por ti, siento admiración por Benji, siento admiración por Omar, siento admiración por Alfonso, porque cada quien tiene características particulares que nos define como abogados. Y mucha gente te sigue por eso, porque no solamente eres un ser humano, sino que eres un buen ser humano. Porque hay que diferenciar ese concepto. Hay muchos humanos en la tierra, hermano, que transmiten odio, encono, malicia, animadversión, pero tú eres un buen ser humano. Transmites tranquilidad, obras bien, haces bien las cosas. Y eso, hermano, es preciado y por eso te felicito, porque tienes esa característica particular que, por supuesto, te define como ser humano, como ciudadano, como amigo y como abogado. Hermano, mira, antes de responder,
la doctora Lisbeth Juárez, porque yo acá estoy leyendo todos los comentarios de la gente que comenta, veo que te mandan corazoncitos. Esta no es mi página, esta es tu página. Entonces yo veo que te mandan corazoncitos y la doctora Lisbeth Juárez, que te está mandando corazoncitos, pregunta si vas a sortear libros. Yo voy a sortear mis libros, hermano. Espero que tú vayas a sortear los tuyos también. Por ejemplo, yo le quiero decir a la doctora que ella no tiene que esperar un sorteo porque yo le voy a hacer llegar mi libro, firmado de autor, hermano. Por supuesto, mi hermano. Quiero que tú le digas a la gente que nos está viendo si vas a sortear tus libros. Mínimo, imagino, unos 5 libros, ¿no? Por supuesto. Pero tú me habías dicho 3 libros. Yo te agrego 2 más. ¿Qué te parece? Me centraste, permíteme meter el gol. 5 libritos. ¿Ya? Me has dado un centro bastante importante, permíteme meter el gol. 5 libritos. 5 libritos tú y 5 libritos yo al término de la actividad. ¿Te parece? Hermano, perdóname, yo voy a sortear 10 libritos. A 10 libritos. No, yo solo voy a sortear 5, mi hermano. Es que ya ten en cuenta que ya he sorteado no. 15 libros, 15 libritos en una actividad que anteriormente he realizado. Día, por favor. Y finalmente, si a las personas les interesa, o sea, fíjate, yo estoy viendo de acá más o menos los comentarios y cuántas personas hay conectadas. Hay conectadas exactamente 580 personas. Entonces, si 580 personas se interesan por lo que 2 abogados pueden conversar, 2 abogados amigos puedan conversar el día de hoy, no puedes regalar 5 libros, hermano, por el amor de Dios. No sea mezquino, yo no te conozco así, ¿eh? O sea, mínimo tiene que regalarle 10 libros. Es que no me permitiste terminar la idea. Ahora sí, a ver. 5 en la intervención inicial, 5 en la intervención final y durante la intervención de tu magnífica ponencia, por supuesto, otros 5 más. 10 libritos en total. 10 libritos. Después de la actividad, te voy a hacer una pequeña llamada para poder consensuar algunas ideas, ¿te parece? Yo sabía que esto iba perfectamente a pasar. Yo sabía que esto iba perfectamente a pasar. Yo sabía. Y Jefferson, ¿qué te parece si antes de iniciar la conferencia, porque yo veo que muchos me escriben, doctor, cuente por favor lo que ha dicho Jefferson. ¿Qué te parece si, está bien, antes de pensar la actividad y dar inicio a tu exposición, porque tú eres mi invitado de lujo, mi querido amigo, cuentas esa experiencia que yo he tenido hace unos años atrás y que involucran a muchas personas que mucha gente conoce? Tú sabes perfectamente a quién me refiero, a la Argentina. No, hermano, es que escúchame, no. Con cortitos detalles. ¿Lo has anunciado? No. Esto es como un alegato de apertura, mi hermano. Honra la palabra. A través, no necesariamente de la prueba, porque no tenemos filmaciones ni fotografías, pero a través del cuento. Cuéntales. Muchísima gente quiere saber eso. Me involucra directamente, pero yo sé que también a ti lo hace. Así que cuenta, con muchísimo gusto. Miren, ¿cómo es el litigio, no? O sea, ¿cómo es la vida del litigante? Y Juan Carlos quiere ya que lo levante, lo voy a levantar. Es que tú has anunciado y la gente me dice que cuente. Lo voy a contar, tranquilo, lo voy a contar con todo mi sabor, con todo mi cariño, lo voy a contar. Fíjense, ¿cómo es el litigio y desde aquí, y yo debo aprovechar la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo, Dios quiera, y ojalá lo reciba directamente, más allá de que yo ya le he hecho llegar mi cariño, ojalá que nos esté viendo el doctor Eduardo Álvarez Irala. Por supuesto. Pero más o menos debe haber sido el año 2016-2017, corrígeme si me equivoco. Trabajamos todos juntos. 2016-2017, más o menos. Y a mí me convocó directamente el doctor Eduardo Álvarez Irala. Esto nunca lo he contado, creo. Creo que nunca lo he contado. Yo lo sabía. A mí me convocó el doctor porque él era mi profesor, dicho sea de paso. Él era mi profesor en la Universidad de San Martín de Porres. Y te voy a contar algo adicional que nunca he contado, ¿eh? Cuando yo hice mi traslado de la filial norte de la Universidad San Martín de Porres a la filial de Lima, lo hice con la esperanza
de encontrar docentes de calidad. Y resulta que la primera clase a la que me tocó ingresar fue a la clase del doctor Edward Álvarez Irala. Y quienes nos están mirando, estoy absolutamente seguro que no me van a dejar mentir. El doctor Edward Álvarez me sorprendió tanto, hermano, en la clase de Derecho Procesal Penal 2 que se dictaba en aquella época en la Universidad de San Martín de Porres, porque ahora ha cambiado la malla. En aquel momento dictó una clase y yo me quedé tan impresionado con la calidad que tenía el doctor, que lo único que pude hacer en aquel momento fue buscarlo para pedirle que me permita ayudarlo. Y el mundo es de aquellos que buscan la oportunidad. Tú no te puedes quedar en tu casa, en tu oficina, en tu colchón, en tu cama, esperando a que te llegue la oportunidad. Tú tienes que salir a buscarla. Y en ese momento yo salí a buscar la oportunidad y fui a buscar al doctor Eduardo Álvarez. Y le dije, doctor, he quedado totalmente impresionado con la clase que usted ha dado. Permítame, por favor, ayudarlo. No, yo no necesito, doctor, yo no le estoy hablando de honorarios, yo no le estoy hablando de horarios, yo lo único que le estoy pidiendo es que usted me permita ayudar. Y empecé a ayudarlo, a él. Empecé a ayudarlo en cuestiones académicas, empecé a ayudarlo en la organización de clases, y con el tiempo, el doctor Álvarez me dijo, ¿por qué no trabajas conmigo? Porque para ese entonces yo ya me había hecho abogado. Me habían mandado mi carnet de abogado en la empresa Móvil Tours, me acuerdo. Y cuando el doctor Álvarez me dice, ¿por qué no trabajas conmigo? Yo para ese entonces no sabía que con él trabajaban un gran grupo de abogados jóvenes que eran espectaculares. O sea, yo ingresé a trabajar con él, por lo que es el doctor Álvarez, por lo que representa, por su calidad académica y por esa capacidad expositiva y de docencia que el doctor tiene, que es innegable. Pero resulta que cuando yo llegué a trabajar con el doctor, me encontré que con él trabajaban, fíjate, trabajaba Benji Espinosa, en ese tiempo, que todavía no había escrito su libro. Y estaba flaco. Estaba flaco. Dicho sea, no estaba enamorado, y no estaba enamorado. No, hermano, ¿qué iba a estar enamorado en aquel tiempo? Estaba flaco y no estaba enamorado. Trabajaba Benji Espinosa, trabajaba Omar Hernández como abogado, trabajaba César Euskategui también como abogado, mi amigo, ojalá nos esté viendo, le mando un fuerte abrazo. Trabajaba Alfonso Bazán y trabajaba el doctor Juan Carlos Portugal. O sea, ese era un equipo al que yo no sabía que iba a llegar. Ah, espérate, y trabajaba la doctora Laurita Solís, la gran Laurita. Debe ser de las mejores abogadas que yo he conocido porque es muy dedicada, muy específica. Así que yo me uní al equipo. Y yo era el más joven de todos en aquel momento, si mal no recuerdo. Y todos ya eran más cuajados, ya tenían cierta experiencia en el litigio, se manejaban solos, y yo llegaba nuevecito. Yo llegaba tipo asistente en aquel momento, pese a que era abogado. Pero no sé por qué razón el doctor Álvarez en aquel momento tenía 2 oficinas. Y a mí, le agradezco mucho a él, ya luego contaré algunos detalles más específicos, porque como tú sabes, yo he escrito una trilogía en litigio penal. Y mira, hermano, lo voy a contar directamente. Lo voy a contar aquí y a ti, contigo, te voy a dar la primicia calientita. Yo he escrito 3 libros porque le vivo agradecido a 3 personas en mi vida profesional. Es más, era un solo libro. Y yo hablé con Jurista Editores, porque es quien me ha ayudado a publicar el libro, y les dije, yo quiero escribir 3. Quiero que como sea lo partan en 3, porque quiero que represente el agradecimiento a 3 personas que me han ayudado mucho. Ya se ha publicado el primero, y el primero es en agradecimiento del doctor César Nakazaki Servigón. Uno de los 2 restantes es en agradecimiento al doctor Eduardo Álvarez Irala, quien va a realizar el prólogo de uno de los 2 libros que viene a continuación. Pero eso nunca lo había contado. ¿Pero qué pasó? El doctor Eduardo Álvarez, en su estima,
lo que hizo fue darme una oficina propia a mí, cosa que no tenían otros abogados, recordarás en aquel momento. Y ahí yo fui tu asistente. Ahí yo empecé a ser tu asistente. Soy. Yo llegué recién en ese momento y Juan Carlos no tenía oficina y el doctor Álvarez, perdóname hermano, pero tú me has dicho que lo cuente completo. Entonces, el doctor Álvarez lo que dijo fue, denle una oficina a Jefferson. Y me dieron una oficina. Yo tenía una oficina, puse mis libros, puse mis cosas. En la oficina atrás mía estaba la oficina de Omar Hernández, que hacía de mi secretaria, dicho sea de paso. Y Juan Carlos Portugal, aunque ustedes no lo crean, en aquel momento no tenía una oficina como el doctor nos había designado a todos, ¿cierto? Pero resulta que el doctor, no sé si esto lo está escuchando el doctor Eduardo, ojalá no te mate a ti, hermano, a ti, yo no tengo nada que ver, a ti. Pero tú me has dicho que lo cuente, ¿eh? Yo no sé. Como diría Belaunde, adelante. Ya. Resulta que en aquel momento, yo con mi oficina y Omar Hernández con su oficina detrás, el doctor Juan Carlos Portugal llega un día y me dice, Jefferson, te quiero pedir un inmenso favor. Ay, 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 ay. Sí, yo estaba trabajando tranquilo y me dice, quiero pedirte un inmenso favor. Sí, dime, le digo, tengo un cliente que va a llegar al estudio, pero no puede ver que yo no tengo oficina. Pero le digo, ¿cuál es el problema? Si quieres puedes atenderla en el directorio, ¿no? O sea, tú puedes manejar el tema. Y me dice, no, yo lo que necesito es que este cliente llegue a la oficina y note que yo soy el abogado más importante de este estudio. Clarísimo, hermano, lo recuerdo. Tú me has pedido que lo cuente, ¿eh? Lo recuerdo clarísimo. Entonces yo dije, ya mi hermano, tranquilo. Siempre yo dispuesto a apoyar a los amigos, dispuesto a colaborar. Así que le dije, tranquilo, ¿qué necesitas? Necesito, así le dijo de manera literal, ¿eh? Que seas mi secretaria. Así me dijo. No te entiendo, Leo, ¿cómo así? Lo que pasa es que tu oficina está aquí y atrás está la oficina de Omar Hernández. Entonces yo necesito que mi oficina se convierta en la oficina de Omar Hernández y tu oficina sea la oficina de la secretaria. Cuando llegue el cliente, quiero que tú la atiendas, por favor, con el mejor Dios. No, pero no les estoy mintiendo, esto es inédito, ¿eh? Quiero que la atiendas con el mejor de los cariños y que la hagas esperar unos 5 minutos más o menos y luego recién le digas, el doctor Juan Carlos Portugal le está esperando. Amigos, fíjense, o sea, tan buen amigo soy yo, pero tan buen amigo, Peloche, no me vas a dejar mentir, que accedí a la petición. Y dije, Pelochito, tranquilo, yo compro las galletas, hermano, yo compro el café, hice de secretaria, hice esperar al cliente y luego la hice pasar a tu oficina. No me dejarás mentir. ¿O me equivoco? Esa es la historia, ¿cierto? Ahora, exactamente fue así. ¿Quién ha sido el cliente? Ese es otro precio, hermano. Ese es otro precio. Otro libro, otro libro. No, cuenta la historia, ya entraste al partido, termínalo. Vamos. Yo recuerdo muy claro que en ese momento tu cliente era la señorita Soana González, una señorita muy guapa, atractiva, y yo acepté, no porque fuera ella, me estará escuchando mi esposa en este momento, hermano, me va a matar, hoy día vaya a dormir en la calle, yo acepté porque tú me pediste el favor, ¿cierto? Pero nunca voy a olvidar que yo hacía de secretaria, y el favor era solo el mío. Pero nunca voy a olvidar que César Euskategui, Alfonso Bazán, pese a que nadie le pidió el favor, ahí estaban esperando y atendiendo a la señorita. Eso nunca... Fungieron de mozos. Sí, sí, sí. Yo te cuento una. Fue una experiencia bastante interesante, porque Soana se fue anonadada por las instalaciones y por la cantidad tan numerosa de secretarios y asistentes que tenía a mi cargo. Y yo recuerdo que le dije a Soana,
tranquila, Suana. En la próxima reunión nos vemos en otra oficina, le dije. En la próxima reunión nos vemos en otro despacho, le dije, utilicé esa palabra. Y Rodrigo, su ex esposo, me dijo, che, ¿viste? ¿Tenés dos oficinas? Le dije, sí, bueno, vamos formándonos y vamos tratando de construir cada quien su propio sendero, ¿no? ¿Qué? Che, pero viste, sos muy joven. Sí, bueno, pero es que tú sabes que hay casos importantes que te permiten construir ciertos avances, ¿no? Y se fueron anonadados, así anonadados. Gracias, Jefferson Moreno, por ser mi secretario en ese entonces. Si Alfonso Mastán me estás viendo, César Boscati que me están viendo, gracias por ser mis mozos en aquella fecha. Ese día fue inolvidable. Y el dato que también es importante es que estábamos a la expectativa de que el doctor no regrese. Yo estaba nervioso, ansioso porque el doctor no regrese. Por eso es que la reunión fue cortísima. Eso no quería contarlo. Sí. Fue cortísima porque estaba utilizando sus instalaciones para provecho propio, porque no era mi oficina. Fue un acontecimiento increíble. Mira, yo te cuento una historia con el doctor Eduardo Álvarez. Porque a la gente le gusta las historias, le gustan las experiencias, porque de alguna forma nos definen como abogados. Yo, mi estimado Jefferson, yo sostengo que no es absolutamente incompatible ser un buen abogado, ser un buen ciudadano, ser hincha de algún equipo, ir a los estadios, ir al teatro, hacer ciclismo en la Costa Verde, acompañar a nuestras parejas. Bueno, tú a tu esposa, yo estoy como el Chavo el Ocho en su barril, estoy solo por el momento, ser buenos hijos y hacer muchas cosas. O sea, yo creo que eso no es incompatible. Yo recuerdo que en más de una ocasión me encontré con el doctor Eduardo Roy y con Luis Lama Fuccio y su hijo en Matute. Contigo también, ¿te acuerdas? Claro. Que la gente sepa que tanto Jefferson como yo somos hinchas del único equipo grande de este país, que es Alianza Lima. En segunda, en tercera, en la distrital, en la provincial o en la departamental, un equipo de barrio chico, no dejaremos de ser grandes por estar en segunda, mi querido amigo. Totalmente. Y yo te cuento una experiencia antes de iniciar con algunas cuestiones muy puntuales respecto a tu obra y luego la mía, y luego, por supuesto, el sorteo. Te cuento una experiencia que fue escalofriante. Perdón, has dicho que vas a sortear 10 libros, ¿ah? 10 libritos. Una historia que fue escalofriantemente importante en mi vida. El doctor Eduardo Álvarez es una de las personas a quien yo tengo un profundo reconocimiento y gratitud porque él hizo que debute en el litigio. Yo en mi obra reconozco la importancia de muchísimas personas, desde mis padres hasta mis alumnos, porque estoy absolutamente convencido que tú deseas que tu obra tenga, entre otros destinatarios, también a tus alumnos, como yo. Ellos fueron mi motor, fueron mi motivo, mi vehículo. Los alumnos que participan en competencias interuniversitarias, que se esmeran por salir del estado de confort, bien, y que tratan de desafiar sus propias capacidades y convertirse en litigantes sin necesidad del uso de una medalla, en litigantes sin necesidad de un carnet con un código que te define como abogado. Dentro de estas personas a quienes les tengo profunda gratitud, te cuento, está el doctor Alex Guerrero Sánchez. Alex Guerrero Sánchez, soy fiscal, fue mi profesor en Derecho Procesal Penal 2.1. El maestro José Antonio Neira fue en Derecho Procesal Penal 2. El doctor Eduardo Álvarez fue en la especialización en Derecho Penal. Y el profesor Alex Guerrero, hoy fiscal, fue mi profesor en Derecho Procesal Penal 1. Me apasionó tanto la forma en cómo construía bien la estructura del proceso penal de antigua data, con la legislación de 1940, con el decreto legislativo 124 que regula el proceso penal sumario, y analogaba de una forma bastante didáctica y muy cristiana con la nueva legislación. Al término del curso, yo me acerco y le digo, doctor Alex, permítame por favor ser su asistente de cátedra. Quiero ayudarlo en ser su asistente de cátedra. Quiero leer, quiero nutrirme, quiero ser como esponjita. Este es siempre un consejo que yo trato de transmitir a todos quienes nos observan y tienen ese apetito académico por conocer mucho más.
Le dije, doctor, quiero ser esponja. Y me dijo, ¿qué te crees? ¿Ayudín? Dije, no, doctor, quiero ser esponja porque quiero absorber toda la información que usted tiene y permítame ser su asistente de cátedra. El doctor me formó por 3 meses y me hizo debutar. Estando en 6º ciclo, tuve el privilegio de debutar enseñando como asistente de cátedra a los estudiantes de 5º ciclo. Y te cuento una historia, mi querido amigo. Heidi Susunaga Ferriño, que es la futura esposa, Heidi Susunaga, la futura esposa de nuestro amigo Omar Hernández, efectivamente que hoy fue su baby shower, muy bonito por cierto. Estuve ingresando en determinados tópicos y fue efectivamente muy, muy bonito. Heidi, a quien le tengo muchísimo cariño y a quien yo de cariño le digo mi pulguita, muy chiquita. Te cuento, mi hermano, que dentro de las personas, dentro de los alumnos y alumnas que estaban en esa clase a quienes yo les enseñé estando en 6º ciclo, estaba ella. Tiempo después, se va a convertir en la madre, bien, del hijo que espera con nuestro gran amigo Omar Hernández y en su futura esposa. Pero esa fue una experiencia que me conmovió porque estando tan solo en 6º ciclo tuve la oportunidad de realizar algunas clases, por supuesto bastante sencillas, bastante básicas, y de esa forma el doctor Alex Guerrero me permitió introducirme al amor por la docencia, al amor por el ejercicio académico, no todavía pensando en una expectativa de ser litigante, sino en el amor a la docencia. Yo tengo una frase que siempre lo utilizo como sacramento, de forma bíblica y casi siempre protocolar, y repetitiva en cada conferencia que inmerecidamente me invitan. El que no enseña lo que sabe, sencillamente no merece saberlo. Por eso es que tú has producido esa obra académica, porque tú sabes, y serías bastante egoísta si es que no transmites lo que sabes, porque si fuese así no merecerías saberlo. Y fue exactamente lo que me impulsó e hizo que yo efectivamente transmita también esta obra, que gracias a Dios salió a la luz en el día de aniversario de mi padre. Así como Alex Guerrero, agradezco en el libro al hijo del maestro, del ex rector de nuestra casa de estudios, de nuestra alma mater, mi querido Jefferson, Raúl Peña Cabrera. El hijo de Raúl Peña Cabrera, Raúl Peña Freire, bien, me brindó la oportunidad de trabajar en su estudio con un gran amigo, con Roy Cárdenas y con mi gran amigo también, José. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el 7º y en el 8º ciclo. Me permitió saber y conocer la biblioteca, que es un tesoro preciado de su padre. Le agradezco también a él. Le agradezco también a Carlos Rivera Paz, mi jefe en el Instituto de Defensa Legal. Mi querido Jefferson, yo también tuve mi lado caviar en su momento. Y me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa institución. Ernesto de la Jara me brindó la oportunidad de trabajar allí. Carlos Rivera me permitió trabajar allí en el área legal junto a mi gran amigo Roger Ponce. Porque quizás si no hubiese trabajado en el Instituto de Defensa Legal, Jefferson, no hubiese conocido el terror que vivió mi tierra en conflicto armado. Conocí muchísimos casos que evidentemente no lo voy a señalar, pero muchísimos casos de esa historia llena de sangre de mi tierra, que es Ayacucho. Y por supuesto que también le agradezco enormemente al doctor Eduardo Álvarez, porque él me hizo debutar. Carlos Rivera me preparó, me hizo calentar. Y el doctor Eduardo Álvarez me hizo debutar. Así que si nos está escuchando y si no, por favor, transmítele nuestra profunda gratitud, tanto de Jefferson como mía propia. Te cuento la anécdota que tengo con el doctor antes de dar inicio a estas ideas bastante importantes que vas a desarrollar sobre tu texto. El doctor Eduardo Álvarez, un día antes de una audiencia de excepción de improcedencia de acción de un cliente de apellido Vilca, me llama y me dice: Juan Carlos, ven. Y en su estilo bastante particular me dice: mañana me acompañas a la audiencia. Por supuesto, doctor, por supuesto, ahí estoy. Para mí era bastante acompañarlo. Me sentía el ser humano más privilegiado de la tierra acompañándolo y viéndolo litigar. Mañana a las 8:30 de la mañana en tal dirección. Por favor, entrégame el expediente. Igual saca una copia para ti. Saqué una copia para mí. El doctor se llevó el expediente principal, yo llevé el falso expediente. Estuve, hermano, desde las 7:45 porque no quería defraudar con la impuntualidad. Estaba ansioso por ver al doctor en acción.
Ya era abogado y me dijo, vas a fungir de interconsulta, mi interconsulta. Y para mí ese asiento era un asiento histórico, porque era la primera vez que acompañaba al doctor, a nuestro guía, en ese estudio formado por grandes profesionales jóvenes como interconsulta. Llega a las 8:30 de la mañana, todavía no se presenta el colegiado y el doctor me dice lo siguiente: Juan Carlos, prepárate porque tú vas a intervenir. Jefferson, no tenía la necesidad de ir a los servicios higiénicos y fui 3 veces. No tenía la necesidad de acudir a los servicios. Estaba sumamente nervioso, mi querido amigo. Era el debut. Y nada más y nada menos que era el debut, independientemente del caso, era debutar en mi primera audiencia del lado del maestro, teniendo al maestro como interconsulta. Tenía una presión bastante grande. Hasta las 8:32 de la mañana de aquel día, mi querido amigo, era abogado interconsulta. A las 8:32 y un segundo me convertí en el principal abogado. Y el principal abogado se convirtió como mi interconsulta. Fui al baño, regresé. Te confieso que no había estructurado esa excepción en la creencia de que él iba a intervenir. Me senté, expuse con bastante miedo, pero una vez terminada la pretensión solicitando que se declare fundada la excepción, preparé mi propio camino. Simplemente vi este gesto del doctor. Hizo así. Me metió un codazo. Tú sabes el estilo del doctor, es a veces un poquito duro. Me metió un codazo, me hizo así, como que empiezas bien. A partir de ahí, estimado amigo, no quise ser más interconsulta. A partir de allí, siempre quise asumir el titularato en una audiencia. Luego, por supuesto, lo fui, pero ese momento fue preciado en mi vida. Estar en una audiencia de excepción de improcedencia y de acción, al lado, como interconsulta, de quien me estaba formando, de mi jefe. Esto no hace más que expresar un reconocimiento a la humildad, bien, a la modestia, porque me parece que fue un acto absolutamente de caballero, permitirme estar a su lado y permitirme a mí el uso de la palabra. Dejé el rol pasivo y me convirtió en el titular de la obra. Asumí un rol protagónico que te aseguro, mi querido amigo, nunca lo voy a olvidar. Pero son experiencias bastante importantes, porque yo creo, estimado amigo, que tenemos que estar preparados en todo terreno. El abogado litigante tiene que litigar de local o de visita, con truenos, con llovizna, en audiencias virtuales o en audiencias físicas. Tenemos que estar preparados absolutamente para todo y enfrentarnos a diversos adversarios. Y esas oportunidades que la vida nos permite, gracias a la decisión de determinados seres humanos generosos, y que Dios nos coloca, naturalmente que tenemos que aprovecharlos. Y eso es lo que tú has hecho en tu formación de manera muy digna, de manera muy respetuosa, sin faltarle respeto a ninguna persona. Y eso, la verdad, yo te felicito. Luego de contar esta experiencia, mi querido amigo, y de generar bastante sarcasmo en las redes sociales a partir de tu condición de secretario del estudio en donde participamos durante unos meses, durante unos años, te voy a hacer el uso de la palabra, mi querido amigo, diciendo al público que nos está oyendo, que son más de 750 personas, que estoy contento de que estemos juntos. De que estoy contento, mi querido amigo, de que hayas inaugurado esta primera trilogía a partir de esta obra magníficamente denominada La prolongación de prisión preventiva. Porque se dice mucho, pero se sabe poco. Se habla mucho en las audiencias, pero estructuralmente no se ha definido varios conceptos que seguramente tú vas a desarrollar a continuación. Tienes el uso de la palabra, mi querido amigo, en el tiempo que tú desees. Termina tu exposición. Te voy a formular algunas preguntas juiciosas, críticas, por supuesto, propias e impropias de las personas que nos están observando. Yo voy a hacer eco de esas preguntas para que tú, por supuesto, con la lucidez de siempre, puedas absolverlas. Tienes el uso de la palabra, mi querido amigo. Mira, hermano, en realidad voy a ser muy breve. Fíjense, como en ninguna otra parte del mundo, como en ninguna, no van a encontrar absolutamente otro país. Porque en el libro viene desarrollada las diferentes legislaciones que nosotros tenemos, no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel europeo.
como en ninguna otra parte del mundo, ustedes van a descubrir en el libro, no puedo contar todo, hermano, porque tú sabes que ya la gente no compra el libro, ¿sí? Que la magia no se pierda. Algunos detallitos sin perder la magia. Voy a dejarles una chiquita nada más. Pero, como en ninguna otra parte del mundo, y esto sí lo he dicho otras veces, ustedes van a encontrar que en nuestro sistema procesal penal, respecto de medidas coercitivas personales, cautelares, quiere decir que mientras la persona está siendo investigada, por tantito vamos a coaccionar o vamos a limitar su libertad, ustedes van a encontrar, obviamente, a la detención preliminar judicial como una medida a adoptar en la fase de diligencias preliminares, pero van a encontrar principalmente 3 medidas. A la prisión preventiva, amigos, que está estudiada pero hasta el cansancio. O sea, perdóname, hermano, pero no hay abogado en el Perú, no hay juez y no hay fiscal en el Perú que no haya conocido toda la doctrina de la prisión preventiva, empezando con la 626-2013 Moquegua, terminando con el Acuerdo Plenario 1-2019, pasando por la sentencia plenaria 1-2017, quizá trabajando con la casación 1445-2018 de Lima, quizá trabajando con el compilado de prisión preventiva que ha desarrollado el profesor José Luis Castillo Alba, quizá habiendo revisado el libro de la prisión preventiva del profesor Gonzalo del Río Labarte. O sea, no hay abogado en el Perú que no sepa qué es la prisión preventiva. Y no hay abogado en el Perú que no sepa que la prisión preventiva es excepcional. Entonces, ¿qué pasa? Como en ninguna otra parte del mundo, todos conocemos la prisión preventiva. El problema está en su aplicación. Ese es otro canto. O sea, una cosa es decir que eres valiente y otra cosa es ver cómo te comportas cuando enfrente tienes un arma. O sea, una cosa es decir en conferencias que respetas la libertad y otra cosa es verte en una audiencia defendiendo la libertad. O otra cosa es decir que tú eres un respetuoso de la libertad y otra cosa es verte pidiendo prisión preventiva cada rato. El problema no es el conocimiento de la institución de la prisión preventiva. El problema está en su aplicación. Pero de que hay un desarrollo, ¿correcto? Entonces, fíjense, no he explicado esto en otro momento, pero voy a intentar hacerlo muy breve aquí porque necesito guardar mi información, hermano, tú me entenderás. Pero la prisión preventiva me parece que está clara. Cuando una prisión preventiva se vence, lo que suele pasar en nuestro país es que el fiscal dice, bueno, se venció la prisión, quiero más prisión. Y ahí entra a tallar una nueva institución. Y es que muchos la tratan como un accesorio, y me parece que ahí es el problema. Pero entra a tallar una nueva institución, que es la institución de la prolongación de la prisión preventiva. Cuando el fiscal agarra y dice, se me acabó los 9 meses, los 18, los 36, quiero más. No me ha alcanzado el plazo inicial, necesito más. Y viene el plazo de la prolongación de la prisión. Eso es lo que yo he trabajado. O sea, yo he trabajado junto a mi equipo, debo confesar, solamente la prolongación de la prisión. Porque, ojo, una vez que termina la prolongación de la prisión, viene otra institución, como en ninguna otra parte del país, como en ninguna otra parte del mundo. Viene la institución de la adecuación de la prolongación de la prisión, que tiene otros requisitos, que es una institución totalmente diferente. Y si ustedes se quieren poner realistas,
en nuestro país las personas normalmente pasan por la prisión preventiva, por la prolongación de prisión preventiva, luego por la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva y más modernamente terminan pasando por el cómputo del no plazo. Y el fiscal dice, no, espérate, no hemos computado el plazo, así que falta. Entonces, lo que yo he trabajado, sin necesidad de contarles en específico qué es lo que he desarrollado, porque si no, hermano, ¿para qué compraría el libro la gente? Y no es que yo lo venda, o sea, no es que es un libro producido o que sea parte de mi editorial, sino que a mí me interesa mucho que mis obras tengan de cierta forma alguna llegada en las personas que necesiten un material para el litigio. Pero lo que yo he desarrollado en concreto es la institución de la prolongación de la prisión preventiva. Y esa institución requiere específicamente de dos presupuestos que no voy a desarrollar a profundidad. El primero es la circunstancia de especial dificultad. Y el segundo es la existencia del peligro procesal. Ambos requisitos hemos tratado de desarrollarlos en específico a lo largo del libro. Solo te voy a regalar una chiquita. Una circunstancia de especial dificultad debe responder al criterio de la imprevisibilidad, por ejemplo, que es algo que se ha desarrollado en el libro, pero de manera espectacular. Humildad aparte. La imprevisibilidad. ¿Qué quiere decir la imprevisibilidad? Que no puedes tú pedir una prolongación de prisión bajo el considerando de que existe una circunstancia que tú perfectamente conoces o que podías conocer. Entonces, cuidado. Espera, no me vayas a decir que porque son muchos los investigados, tú necesitas de una prolongación de prisión. Eso no debe pasar jamás. Entonces, nosotros hemos desarrollado, me parece, en mayor medida, ese presupuesto. Y también hemos desarrollado lo que significa el peligro procesal y su mantenimiento en el tiempo, ¿no? Porque cuando un fiscal te dice, no, Juan Carlos Portugal va a matar a los testigos, ¿cómo puede ser posible que esté libre? Bueno, imagino que ya que lo tienes preso, ya le has tomado todas las declaraciones a los testigos, porque si no le has tomado las declaraciones a los testigos, quiere decir que el peligro procesal en el tiempo finalmente ha disminuido. Entonces, cositas como esas, amigo, son las que yo he logrado desarrollar en el libro, ¿no? Jefferson, has dicho algo, entre muchas cosas, que es bastante reflexivo. Y es en efecto el uso no definido, y que me parece que tú sí lo has estructurado de una manera mucho más profunda, porque evidentemente al tratarse de una institución definida como la prolongación de la prisión preventiva, por obvias razones tienes que haberle dado una dosis de reforzamiento argumentativo mayor. Pero no sé si tú coincides conmigo, pero así como la Corte Suprema de Justicia de la República, la Suprema Corte, como lo digo en las audiencias, ha contribuido en algunos delitos, definiendo algunas instituciones, algunas categorías procesales de manera bastante lúcida y académicamente sólida, han habido otras circunstancias en donde la Corte Suprema ha aportado poco y por el contrario ha generado más imprecisión que precisión, más dudas que certeza. Dentro de este segundo bloque, a mí en particular me parece que el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017, titulado Adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva, va en esa línea de la imprecisión. Creo que en los Supremos hay mucho texto, pero poco de derecho allí. Sí, totalmente. Fíjate que la Corte Suprema le dedica un párrafo a la prolongación de la prisión preventiva y hace un esfuerzo académico mayor en darle una sostenibilidad constitucional a la adecuación de la prisión preventiva. Y Jefferson, no me dejarás mentir porque es una obra muy sólida la que has trabajado, que dentro de lo poco que se ha dicho de prolongación de prisión preventiva en este acuerdo plenario extraordinario de la Suprema Corte, es, palabras más, palabras menos, definir
a esas especiales dificultades en la investigación o el proceso de esta forma: sucesos inesperados, sucesos extraordinarios, poco ordinarios, poco comunes, entendiendo este concepto de actos de investigación extraordinarios, poco comunes, inusuales e imprevisibles. Y esta imprevisibilidad en el acto de investigación trae consigo muchas consecuencias de definición. Por ejemplo, para graficarlo de una forma mucho más desarrollada y que muchos estudiantes que hoy nos acompañan nos puedan entender y vayan en la misma línea nuestra. Por ejemplo, Jefferson, hoy se emite una disposición de apertura de diligencias preliminares por el delito de colusión agravada en contra de Jorge Torres. Hoy, 6 de marzo del año 2021. Pasa un tiempo, Jorge Torres está preso, le dieron una prisión preventiva de 9 meses o 18 meses. Pasa el tiempo y efectivamente el fiscal activa la institución de la prolongación de prisión preventiva y pide al juez un requerimiento en esa condición. Y dice el fiscal, estimado Jefferson, que la circunstancia de especial dificultad y en particular el dato imprevisible, dato entendiendo como una circunstancia de investigación, como un dato de la investigación, es que el caso es complejo, de que todavía no se ha obtenido la conclusión pericial respecto a la pericia valorativa o al perjuicio económico a través de una pericia contable. Y que como quiera que todavía el informe definido del perito no está en custodia del fiscal, esa circunstancia de especial dificultad en su elaboración, en su conclusión, motiva en esencia un pedido de prolongación de prisión preventiva. Yo sostengo ahí una tesis que quizás tú la compartes en tu libro, pero por supuesto seguramente vas a brindar mayores ideas como autor que has sido. Yo creo que en nuestro país muchos de los requerimientos de prolongación preventiva mutan las causales que corresponden a otra institución, como es la complejidad de una investigación preparatoria. Te lo explico, y tú lo has dicho: la numerosa cantidad de investigados, la numerosa cantidad de delitos, gestiones de carácter internacional, obtención de especial dificultad probatoria, entre otros aspectos, en mi concepto, justifican, por ejemplo, declarar compleja una investigación por 8 meses y prorrogar una investigación por 8 meses. Pero me parece que muchos fiscales están utilizando causales para justificar una especial complejidad en la investigación, para utilizarles automáticamente como causales para prolongar una prisión preventiva. Seguramente te has dopado con muchos de estos casos, en donde la circunstancia de especial dificultad es que no se han obtenido testimonios que previsiblemente ya se tenían al formalizar la investigación preparatoria, con la persona presa. Seguramente has tenido muchísimos requerimientos en donde la municipalidad o la entidad regional no entrega la información ciertamente voluminosa de documentación respecto a una contratación pública. Y esa inobtención de información hace que sea la circunstancia de especial dificultad. O lo que es peor, como no tenemos la pericia todavía entregada, esa la utilizan como una especial dificultad. Cuando en mi perspectiva, mi querido amigo, autor de esta gran obra, tanto la obtención de información por parte de la entidad regional, la obtención de declaración de testigos y la pericia no obtenida son actos de investigación obvios, actos de investigación ordinarios. Decía el profesor Michel Tarufo, el tipo de hecho determina el tipo de prueba, ¿no es verdad? Resulta obvio que si voy a investigar desde la primera disposición que apertura diligencias preliminares, que es el acta de nacimiento de toda investigación, como la disposición de conclusión es el acta de defunción de toda investigación, resulta obvio que si voy a investigar por colusión agravada, tengo que demostrar la existencia de ese perjuicio a través de una pericia contable. Y no es que eso se me haya ocurrido durante la investigación, eso resulta directamente vinculado por el tipo de investigación que estás desarrollando. No obstante, pese a esa previsibilidad en el acto de investigación, en el dato de la investigación,
Fiscalía la utiliza como una circunstancia de especial dificultad. Lo previsible lo convierte de pronto en imprevisible por algunas circunstancias de tropiezo que hayan quizás enlodado esa obtención. ¿Vas en esa misma línea? Hermano, no, sin ahondar mucho, perdóname que no lo haga, por favor, pero tengo que dejarle la duda a la gente que nos está viendo, porque si yo les cuento todita la sopa, ya para que compran el libro, hermano, graban el video y se acabó el problema. Pero nosotros hemos desarrollado en el libro la diferencia que debe existir entre las circunstancias de especial dificultad que sirven para prolongar la prisión preventiva de las circunstancias que determinan la complejidad del caso. O sea, una cosa es decir que existen muchos investigados, una cosa es decir que hay muchos actos de investigación y otra cosa es que existan circunstancias de especial dificultad en el caso en concreto. Entonces, hemos marcado una diferencia, primero. Segundo, yo como litigante me conozco las clásicas, hermano. O sea, yo ya sé ya, por ejemplo, yo ya sé que un requerimiento de prolongación de prisión viene diciendo algo más o menos así. No es que nos faltaron hacer diligencias, ya. Nosotros hemos desarrollado supuestos clásicos donde Fiscalía pide prolongación. Uno de ellos es, me faltan hacer diligencias. Otro supuesto clásico para pedir prolongación de prisión es, no, es que falta la etapa intermedia y el juicio. Entonces, también hemos desarrollado, me falta la etapa intermedia y el juicio. Hemos desarrollado esos aspectos, hermano, en el libro. Todo a raíz de la vinculación que tiene la garantía del plazo razonable en la adopción de las medidas de coerción personal de manera cautelar. O sea, hay un desarrollo, ustedes lo van a encontrar. No les cuento más para que ustedes se compren su libro, por favor. Pero sí tenemos un desarrollo de esa diferencia. A ver, son casi 650 personas las que están conectados en vivo e indirecto oyendo a estos dos locos. Amantes y profesionales del litigio. ¿En qué sentido? Cuidado. Permíteles la oportunidad de tener una mayor profundidad en una última pregunta que te voy a formular. Así como mi querido amigo, me has pechado prácticamente en la donación de 10 libros, permíteme regresarla. Son casi 650 personas conectadas. Esas 650 personas merecen esta explicación porque quizás, no lo sé, tienen una audiencia de prolongación de prisión preventiva el lunes. Permítele, yo sé que no estamos en diciembre, pero sé el Papá Noel y bríndales ese regalo que puede ser utilizado en esa intervención. Te hago la siguiente pregunta. Te lo dije. ¿Me permites ingresar? Y yo me voy con todo. Una pregunta que es propia también. ¿Tú consideras, mi querido Jefferson, que la emergencia sanitaria, número 1, constituye una especial dificultad dentro del concepto de imprevisibilidad? Porque evidentemente nadie tiene pues la lámpara mágica para ver más allá de lo evidente y advertir que lastimosa y desgraciadamente va a ocurrir una pandemia en 1 año o 2 años. Esa es una primera pregunta. Si es que tú consideras que la emergencia sanitaria, esto es el COVID-19, constituye una circunstancia de especial dificultad, tomando en esencia en consideración el concepto de imprevisibilidad. Si esto es así, dentro de la línea de pregunta número 1, ¿cuál es el tratamiento argumentativo que tú le darías? Y pregunta número 2, una ultimita. Pregunta número 2. ¿Tú crees que el plazo, esto es, la ejecución de una persona en prisión preventiva y el tiempo que tiene debilita el peligro de fuga? Son esas dos preguntas que te formulo. Sí. Hermano, ¿sabes qué pasa? Que he desarrollado un título específico sobre la primera pregunta. O sea, en el libro ustedes van a encontrar una parte en específico que se refiere a si la pandemia generada por la existencia del COVID-19 es o no una circunstancia de especial dificultad. ¿Correcto? Por ti, mira, escúchame, por ti. Te doy una idea muy genérica.
Yo tuve la audiencia. ¿Sabes qué creo que es lo bueno? Y espero yo ofrecerle eso a la gente. O sea, la gente necesita alguien de sus filas. O sea, una cosa es vivir en la oficina y escribir un libro de la oficina, y otra cosa es que alguien que sufra el día a día el litigio le escriba a la gente, maldita sea, esto es lo que pasa todos los días. Entonces, quizá lo bueno es que yo vivo al día a día aquello que he escrito. Por eso te cuento un caso. Y quizá ahí puedo explicar tu primera pregunta. Yo tuve una audiencia en la que el fiscal decía lo siguiente: en apelación de prolongación de prisión, en un caso demasiado complejo, demasiado sonado, muy mediático y todo. Y decía esto: necesitamos prolongar la prisión porque el equipo celular que nosotros tenemos en nuestra mano no lo hemos podido deslacrar y no hemos podido visualizar qué es lo que pasaba en el celular. Y resulta que efectivamente eso no habían podido hacerlo porque la pandemia, ustedes recordarán, arrancó en el 15 de marzo del 2020. Pero yo decía un ratito, una cosa es que la pandemia nos haya agarrado en marzo del 2020 y otra que el fiscal no haya tenido la posibilidad de hacer esa diligencia antes de marzo del 2020. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay casos en los cuales, efectivamente, pese a que el fiscal ha sido diligente, la pandemia no le ha permitido desarrollar algunos actos de investigación. Esa sí sería una circunstancia de especial dificultad. Pero si tú me dices que el celular lo tenías desde hace 2 años, o sea, perdóname, si tenías el celular desde el 2018, no me vengas a decir, por el amor de Dios, que la pandemia no te ha dejado hacer la diligencia, pues. La tenías hace 2 años. Entonces, me parece que la pandemia generada a raíz del COVID-19 tiene que ser analizada respecto del caso en concreto y respecto de la posibilidad de que se haya podido desarrollar la diligencia. Primero. Segunda pregunta, mi hermano, no te puedo soltar más, perdóname, pero segunda. Si el peligro procesal tiene alguna incidencia en el transcurso del tiempo, de manera absoluta, totalmente, perdóname, pero si es que tú llegas a una audiencia de prisión y dices, no, es que los testigos, pobrecitos, se van a morir, quiere decir que en 9 meses de prisión preventiva tú tienes una unidad de protección a víctima y testigos. Tienes la posibilidad de promover colaboraciones eficaces. Tienes la posibilidad de convertirlos en testigos protegidos. Si tú me dices que el problema es la destrucción de la prueba documental, tienes la posibilidad de allanamientos, tienes la posibilidad de incautaciones. Toda esa posibilidad disminuye el peligro procesal, porque te doy un ejemplo muy claro. Yo he desarrollado, no debería decirlo, pero yo he desarrollado esto de acá. El peligro procesal tiene 2 tipos de criterios, sobre todo en la fuga. Criterios objetivos y criterios subjetivos. Criterios subjetivos que son aplicables al caso en concreto, por ejemplo, el arraigo, por ejemplo, el comportamiento del imputado, porque tú puedes determinarlos en el caso en concreto, si tiene, no tiene arraigo, cómo se comporta, cómo no se comporta. Pero hay otra serie de criterios que son objetivos, que independientemente del caso en concreto son analizados. Por ejemplo, la pertenencia a una organización criminal, la magnitud del daño causado, la voluntad de repararlo. Y me voy a concentrar en uno en específico para no regalarte todo el libro. La gravedad de la pena. La gravedad de la pena es un criterio objetivo, genérico, desarrollado por el propio Código Procesal Penal para determinar peligro procesal de fuga. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Y es así como lo hemos interpretado. Si una persona va a enfrentar
una prognosis de pena que más o menos oscila en los 15 años, se muere de miedo, hermano, por no usar otra palabra. Se muere de miedo. Y dice, ay, Dios mío, 15 años, yo mejor me fugo porque para estar preso 15 años mejor me desaparezco. Entonces, se supone que esa prognosis de pena que se hace en 15 años, que es una pena grave, genera en el ciudadano el temor de que esta persona pueda ser condenada y empieza la tembladera en el cuerpo del ser humano natural a cualquier persona. Pero ¿qué pasaría si es que la fiscalía dice, yo le voy a imponer 15 años, ya tengo toda la prueba, tengo suficientes y graves elementos de convicción para condenar a esta persona, incluso en el grado de sospecha fuerte que implica mucho más que sospecha para emitir acusación? O sea que casi tengo condena, ¿cierto? Teóricamente eso implica. Pero ¿qué pasa si tú pides prisión, logras prisión y resulta que pasa un mes, pasan 2 meses? Pasan 3 meses, pasan 4, pasan 5, pasan 6, pasan 7, pasan 8, pasan 9, en un caso simple. Y resulta que tú, aquel baladín que decía que ya tenía todo armado, hasta el día de hoy no formula acusación. Perdóname, hermano, pero aquel miedo que yo tenía ha desaparecido. Y si es que no ha desaparecido, por lo menos ha disminuido. Porque en su momento tú te envalentonabas y decías, tengo todo para condenarlo. Imagínate al fiscal José Domingo Pérez diciendo, yo tengo todito para condenar a Keiko, ¿no? En marzo sale la acusación, no se preocupen, ya la tengo lista, ya. Hasta ahorita estamos esperando. Entonces, quiere decir que el temor que el ciudadano tiene de que lo acusen, ¿sí?, disminuye, casi desaparece. Por eso es que yo te atraco, que obviamente no lo he dicho con esas palabras en el libro, ¿no? Pero yo te atraco que en la audiencia de prisión tú analices criterios objetivos. Es decir, por ejemplo, la gravedad de la pena. Pero no te acepto que en la prolongación de la prisión preventiva me traigas criterios objetivos. Por ejemplo, la gravedad de la pena. Ya no te sirve, hermano, ese floro ya pasó. Eso ya terminó. Ese temor que supuestamente me generaba la gravedad de la pena ha disminuido porque no has hecho absolutamente nada. Se supone que tú tenías todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te fuiste de vacaciones, te dormiste, te desesperaste, se perdieron tus pruebas. ¿Qué pasó? Porque se supone que cuando me dieron prisión, tú tenías graves y fundados elementos de convicción casi mayor a una acusación y casi condena. Entonces, yo creo absolutamente que el transcurso del tiempo tiene un efecto determinante en el peligro procesal y lo que te acabo de contar es uno de los aspectos que hemos desarrollado en el libro, sin necesidad de ser el único. Por favor, para que puedan comprar el libro. No vayan a pensar que ya con esto es suficiente, hay más cositas. Magnífica intervención. Magnífica intervención. Jefferson, Christopher Barquero decía con bastante lucidez que si quieres volar alto, tienes que renunciar a las cosas que te pesan. Yo te pregunto, tú eres una persona que no supera los 34 años de edad, como tampoco yo, somos bastante jóvenes. E incluso hasta menos de esa edad. Yo te pregunto porque es una interrogante que permanentemente cohabita bien en la reflexión de muchos estudiantes jóvenes, de muchos profesionales jóvenes que están allí en el deseo perverso, porque para escribir un libro hay que tener un deseo perverso de amor, bien, de intentar construir, de sacar la pluma y echarla a andar, mi querido amigo. ¿Qué has tenido que hacer para poder obtener finalmente la edición de este libro, la concretud de este libro? ¿A qué has tenido que renunciar? Yo sé perfectamente las renuncias que tenemos que padecer algunos abogados para enfrentarnos con nuestra carrera y que incluso, estimado Jefferson, afectan la salud mental, afectan la salud emocional. Eso me pasa a mí y me lo dijo una jueza ayer en una audiencia. Me lo dijo: doctor, respeto su estilo, usted tiene mucha energía, explota con bastante facilidad, pero sin faltarle respeto. Me agrada su estilo, pero tranquilo,
no hay ningún problema, porque estaba cansado, hermano, mi cabeza estaba lleno de sudor. Al punto que le dije, doctora, hasta las 6 de la tarde, me siento agotado. Es la primera vez en mis 7 años de abogado litigante, 6 años de abogado litigante, en donde le digo a una jueza, doctora, por favor, iniciemos mañana a las 9 de la mañana, pero acabemos hoy. Estoy exhausto y estoy agotado físicamente. Le puse muchísima energía, le puse muchísimo esfuerzo, le puse muchísimo empeño porque tengo ese problema, Jefferson. Me identifico demasiado con la libertad ajena. Es como si estarían pidiendo un requerimiento de prisión preventiva contra mí mismo. Entonces, me afecta la salud, me afecta lo emocional porque me vinculo a mi cliente, a su familia, a su dolor de una forma muy suprema, de una forma muy fuerte. Eso naturalmente afecta a la salud, afecta a las emociones, te desarraiga de algunas cosas que son preciadas. Tienes oro en casa, pero los tratas como si fuese cualquier tipo de metal y genera un descuido en el contexto y en el entorno que me parece que en nuestra edad no deberíamos de prescindir. Entonces, en las palabras de Christopher Barquero, dice, si quieres volar tienes que renunciar a cosas que te pesan. ¿A qué has renunciado para tener esta obra que finalmente has concretado, mi querido amigo? Mira, yo siempre le he dicho a las personas que trabajan conmigo, tú tienes que despertar todos los días, todos, y preguntarte a ti mismo, ¿qué te hace diferente al resto? Porque abogados, perdóname, hay de sobra. Tú tienes que despertar todos los días y preguntarte a ti mismo, yo soy diferente de todos los abogados que existen por esto, por esto, por eso. Mientras más diferencias tengas, mejor para ti. Y lo que sí debo reconocer es que en la búsqueda de esas diferencias, uno termina a veces sacrificando su vida personal por su vida profesional, en la búsqueda de la diferencia, ¿no? Con el tiempo, pese a la juventud, pero habiendo visto en otros profesionales lo que genera el involucrarse demasiado al 100% solo en el aspecto profesional y lo negativo de eso, he intentado mantener un equilibrio en mi vida. Espero haberlo logrado. No sé si lo he hecho finalmente, pero yo de verdad quisiera. Pero no te voy a negar que el hecho de concentrarte en escribir, el hecho de concentrarte en litigar, el hecho de estar aquí sentado hoy día, hermano, un fin de semana, un sábado a las 8:30, cuando podría estar viendo el WhatsApp de JB con mi esposa, genera una disminución en la vida personal, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero mientras uno aprenda a mantener el equilibrio, mientras uno aprenda a mantener un buen estándar entre lo profesional y lo personal, creo que eso nos debe llevar a buenos resultados. Hay sacrificios sin lugar a dudas, navidades, años nuevos, cumpleaños, etcétera. Pero vale la pena, vale la pena. Yo me siento muy feliz de que haya salido un librito mío. No lo he trabajado en un mes, lo he trabajado años, desde que soy abogado. He construido litigio. Yo de verdad espero que sirva de algo. Como decía mi viejo, aunque sea de mal ejemplo, hermano. Si alguien lo lee y dice qué porquería de libro, que haga otro que sea mejor. Y ya con eso, de verdad que estoy sumando un granito de arena. Así que yo me siento muy feliz. Pero siempre intento mantener el equilibrio, te lo aseguro. ¿Sabes, Jefferson? Yo creo que los seres humanos no somos libres si no deseamos hacer lo que queremos y lo que amamos. Yo siempre sostengo que uno no solo está preso cuando está privado de libertad en una cárcel, sino que el ser humano está igualmente preso cuando no hace lo que ama, no hace lo que quiere, no hace lo que desea. Aristóteles decía que el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. O John Kassenbach, en una obra espectacularmente excitante llamada
el psicoanalista, tiene una frase bastante interesante, Kasemash. John Kasemash dice que los seres humanos y el miedo no pueden ser gemelos de la misma realidad. Y yo creo que lo que tú has señalado tiene un sentido bastante positivo. Dejamos de ser libres cuando no hacemos lo que queremos. Somos presos de nuestros miedos, somos presos de nuestra arrogancia, somos presos de nuestro pavor. Y lo que tú has hecho es ser libre, porque yo te conozco bien, Fernando. A ti no solamente te gusta litigar, sino te gusta además la docencia. Yo no hace docencia, Perdóname que te interrumpa. Yo sé que nos estamos excediendo en el tiempo, pero yo no me puedo ir de aquí sin que tú cuentes a la gente, ya que has querido contar historias y todo. Yo no me puedo ir de aquí si tú no le cuentas a la gente. Y voy a arrancar, por favor, y tú la continúas. No recuerdo qué año ha sido, para ser sincero, más o menos hace... Primero de marzo del 2017. 18. Hace más o menos 3, 4 años, yo empecé en la carrera docente dictando clases en nuestra hermosa Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Fui a mi primera clase con la emoción con la que imagino ha acudido todo profesor universitario. Preparé mi clase, preparé mi material y fui a entregar el corazón por los alumnos que se encontraban aquel día en aquella clase más o menos a las 6:30 de la noche. Por favor, yo no me puedo despedir si es que tú no terminas de contar esa historia. Con esa me voy. Está bien. A ver, era tu debut en las aulas. Era tu debut en la universidad. Yo me sentía absolutamente orgulloso porque mi gran amigo, mi hermano insanguíneo, esté iniciando su ejercicio de docencia en las aulas y donde le formé, porque eso, Jefferson, podremos recibir, si algún día Dios quiere, contratos de cualquier parte del mundo, de tutti limunti, de Harvard, de la Pompeu Fabra, de Bonn en Alemania. Ya, permíteme expectar un poco. No te pelotes. Que renunciaría a cualquier docencia en Bonn, en la Pompeu, en la Universidad de Barcelona, mi hermano, por seguir enseñando en la universidad que te ha creado el amor por el derecho para toda la vida, que es nuestra alma mater. Yo dejaría cualquier docencia, dijeran, elige una universidad en la que siempre enseñarías, y hasta gratis y calato enseñaría en la San Martín, porque es la que me ha formado, la que me ha construido. Yo soy igualmente feliz en la primera clase de hace 6 años como hoy. Y cuando tenga 60 años, seré igualmente feliz hace 60 años como hace 20 años. Permíteme contar la historia. Tú estabas debutando en tu clase y efectivamente yo voy a verte de pronto. Tú estabas ahí con un terno siempre tan aplomado, tú tan bien vestido. Yo me acerco al aula, te saludo y te digo, hola, te digo. Evidentemente no es usual que alguien de pronto, mientras un docente esté desarrollando sus actividades, alguien de pronto grite hola. Y con menor razón, si ese que grita está bien docente. Pues lo que hice mi amigo, porque yo soy así, carismático, soy muy expresivo, soy una persona buena, y además porque me sentía muy orgulloso de verte allí, abrí la puerta, que estaba semiabierta, después de gritar, abrí la puerta, tú te quedaste petrificado, petrificado, por tu cabeza pasó, ¿qué carajo va a hacer ahora Juan Carlos? ¿Qué cosa va a inventar? Te quedaste petrificado, me acerqué, te abracé, miré a los alumnos y le dije, este es su lugar, explótenlo, desmenúcenlo, tienen un lujo frente a ustedes. Yo sé que rompí las formas, rompí la diplomacia, rompí el protocolo. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, yo sé que usted me está viendo, pero lo haría 5 veces más cada vez que me sienta orgulloso de ver a una persona como tú. Está muy contento de verte, muy contento de verte. Gracias. Esa fue una experiencia bastante interesante. Bonito. Todavía me acuerdo, los alumnos se quedaron anonadados de que alguien entre en plena clase, me abrace y corte la clase, ¿no? Entonces, ¿y este quién es? Y tú les dijiste efectivamente que hay que aprovechar la clase. Y siempre espero que haya hecho una bonita clase.
que le haya servido a la gente, que hoy les sirve en su profesión, que los haya inspirado a la investigación. Yo creo que la docencia es más que enseñanza, es motivación. A veces uno no puede llegar a transmitir todo, pero por lo menos puede llegar a motivar. Y mientras logremos eso, creo que nos va a ir muy bien, ¿no? Mi hermano, yo te agradezco de verdad muchísimo todo el espacio que tú me das, todo el aprecio que me otorgas para poder hablar un poquito del libro. Yo te felicito mucho por el tuyo. Tuve que ir a recogerlo, dicho sea de paso, nunca lo voy a olvidar. Nunca me hiciste llegar un ejemplar, sino que yo tuve que ir. Me apareciste. Pero, Juan pero, Carlos, estoy fuera de tu oficina. Ábreme y entrégame tu libro. Así fue. Así total, fue. totalmente, me acuerdo clarito. Pero de verdad te agradezco mucho, te felicito, sé que nos va a ir, espero de verdad muy bien, que la vida recompense con gratitud lo que uno puede entregar. Solamente pido que nos entreguen aquello que nosotros damos. Si nosotros somos malas personas, si nosotros somos rencorosos, si nosotros somos malos con otras personas, que nos entreguen en igual medida. Pero mientras tanto seamos buenos, mientras tanto ayudemos a otras personas, Dios quiera que nos retribuya en la misma medida. Y ustedes, amigos, quienes nos estén viendo, espero que puedan hacer lo mismo. Yo sé que las redes sociales a veces son una buena olla que lo único que hace es cocinar odio. Yo ruego a Dios con todo mi corazón, ya que ahora el mundo es digitalizado, que nosotros nos logremos expresar de otras maneras, en otras medidas. Y solo así podamos conseguir mejores aportes. Así que mi hermano, muchísimas gracias por todo, de verdad. Te vuelvo a felicitar por el libro y espero que podamos tener otra oportunidad para poder conversar con más calma, ¿no? Con mucho gusto, Jefferson, con mucho gusto. Además, tenemos que realizar los obsequios. Tú me comprometiste, así que tenemos que hacerlo. ¿Qué tal? ¿Te parece? Sí. ¿Qué propones? Hacemos una segunda parte porque entiendo que estás en otro lado, no estás en tu casa y evidentemente que puede haber algún conflicto allí con las medidas de emergencia y con el toque de queda. Y por supuesto, mi querido amigo, no quiero tener ningún problema ahí. ¿Qué te parece si hacemos una segunda vez, una segunda charla? Y además falta poder hablar de tu libro, hermano, que yo tengo ahí varias preguntas, ya que fui a recogerlo, lo he podido leer y tengo ahí varias dudas, así que nos falta... Yo quería que hoy sea para ti. Sabíamos perfectamente que con la comicidad que nos caracteriza, con lo chacotero que puede ser esta conversación, porque sabíamos perfectamente que el tiempo se nos podía ir por nuestras historias. Y eso que falta la historia de Máncora. Que yo y mi amigo Jefferson, viajamos a Máncora, pasamos un año nuevo en Vichayito, ¿no? En Rústica de Vichayito. Y yo y mi amigo Jefferson viajamos también a Cancún. Tenemos muchísimas historias que voy a revelar en un próximo capítulo. Sabíamos perfectamente que el tiempo iba a ser bastante tiránico para nosotros, que nuestras historias, la de la Argentina, nos iba a tomar cerca de 40 minutos, como efectivamente nos tomó. Pero estoy contento, mi hermano, porque más allá de las bromas y más allá de las anécdotas que risueñan y que efectivamente dinamizan actividades como estas, hemos hablado de tu texto, hemos hablado de tu libro, nos has despejado la noche académicamente, nos has distraído con algunos ejemplos y principalmente nos has entregado una información que por supuesto va a ser importante. Y se trata de eso, de no entregar todo, de entregar por cuotas, porque eso anima el deseo perverso para que nuestros lectores compren tu libro, compren mi obra, porque tu obra es fundamentalmente importante para audiencias de prolongación preventiva. No me imagino un litigante que no te cite en una audiencia de prolongación preventiva y modestamente deseo que en algún momento, en alguna audiencia de juicio, en donde haya un abogado que desee tener la expectativa de activar el mecanismo de las objeciones en Huaura, en Arequipa, en Paucartambo, en Cerro de Pasco, en Ayacucho, esté yo a través de ese libro. A su lado, yo estoy en Lima, pero mi obra a través suyo. Al lado.
Ojalá que algún día pase eso porque seguramente nos sentiremos más orgullosos de lo que estamos, porque hay que manifestarlo. Esto no es un autobombo tuyo, no es un autobombo mío, no es un autobombo nuestro. Hacer un reconocimiento al esfuerzo, hacer un reconocimiento a las madrugadas, al pestañeo y hacer un reconocimiento, por supuesto, al orden y a la concentración profesional que exige este tipo de retos, es un reconocimiento a sí mismo que yo lo hago contigo y que seguramente también viene de esta forma recíproca. Así que estoy contento, mi querido Jefferson, porque hemos hablado de tu obra, hemos desarrollado algunas preguntas que efectivamente nos han además trasladado por las redes sociales, pero te propongo eso, Jefferson. Te propongo, quizás en una semana o quizás en 2 semanas, hacemos otro en vivo, y más que hablar sobre mi libro, porque la verdad, el pretexto de la invitación era solamente para escucharte. Tú sabías perfectamente que entre tanta tertulia y tanto agasajo y tantas bromas, queríamos concentrarnos en ti. Y te propongo públicamente a honrar esa palabra. 10 libros tú y 10 libros yo. ¿Te parece? En 2 semanas, una semana, no sé, consensuamos por el WhatsApp y hacemos esta sorteo. Para no fallarle a las personas que han estado conectadas, yo lo que diría es que esas obras las sorteemos entre aquellas personas que, por ejemplo, han compartido la transmisión. Nosotros lo podemos revisar perfectamente de los comentarios y podemos saber quiénes son. Hagamos una lista, quizá, y hay un programa en el que se puede sacar al azar, ¿no?, unas 10 personas. Perfecto. O a quienes han comentado también, a quienes han denotado algún interés en alguna pregunta, en alguna felicitación, pero principalmente en alguna consulta de carácter académico. ¿Te parece? ¿Bien? Perfecto. Hacemos eso, hacemos una suerte de sorteo objetivo a partir de esos factores y honramos la palabra, mi querido amigo. Perfecto, hermano. Listo. Muchísimas gracias, Jefferson. Te pido que le des algunos consejos a los estudiantes, principalmente de Derecho, en 2 minutos. No te voy a pedir que sugieras algún libro, porque ya esa fue obra y gracia de mi querido amigo Benji Espinosa, pero sí, hay muchísima gente que nos sigue, hay muchísima gente que está acá, que te sigue, que son principalmente estudiantes. Te pido que por favor le brindes algunas palabras a ellos, algunos consejos de formación profesional y algunos consejos que te han servido a ti en convertirte en el gran abogado que eres. Retrocede en el tiempo y transmíteles algunos mensajes que te aseguro conviven con el problema de muchísimas personas y que conviven con las dudas de muchísimas personas. Retrocede en el tiempo a través de ellos y bríndales un mensaje de motivación, de superación y, por supuesto, de mucho deseo y apetito de construir la formación, de evolucionar en la formación, de dar pasos agigantados en esta carrera y tener un propio estilo, ¿no? Amigos, miren, si yo pudiera regresar en el tiempo, les aseguro que estudiaría el doble de lo que he estudiado. Pese a que yo era un alumno chanconcito. Si tú le preguntas a Emerson, a alguien que ha compartido conmigo un salón, siempre te van a decir que era el espeso, o sea, el jodido en el salón, que levantan la mano, ¿no? O sea, más o menos así. Si es que yo regresara en el tiempo, me concentraría mucho en estudiar idiomas. Si yo regresara en el tiempo, hubiera buscado una beca en el extranjero, que nunca la pedí, nunca la busqué, nunca tuve ni siquiera la intención. Yo creo que si nosotros hemos entrado por la puerta de atrás para dejarles a algunas personas la puertita abierta, ustedes tienen que buscar hacer mucho mejor cosas que nosotros. Si alguien, aunque sea por equivocación, viera en mí o en ti algún modelo a seguir, que lo haga como un modelo a superar. Nunca en su vida piensen que tienen que ser así. Siempre piensen que van a desechar todos los errores y van a utilizar las ventajas para mejorarse el día a día. Yo creo que ese es el mejor consejo que les podría dar a todas aquellas personas que nos ven. Y desde aquí, un fuerte abrazo y recuerden que en realidad no hay nada imposible, que todos podemos lograr aquello que nos proponemos. Un fuertísimo abrazo, hermano. Espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Gracias Jefferson. Permíteme dar unas pequeñas palabras también a las personas que hoy nos han seguido. Yo te cuento una experiencia de tan solo 30 segundos y con esto cerramos. Yo en el segundo ciclo, allá en el 2005-2, conocí a Benji. En el segundo ciclo, en el primer año.